podían decir, oye, no, ¿quién soy yo para no hacer esto? Y entonces Pablo, del capítulo 1 al capítulo 3, prepara el corazón para estos diferentes deberes, estas diferentes responsabilidades. Y es increíble lo que hace Pablo. Bueno, los del segundo año, ¿verdad? Ya saben, han trazado por esto, y vamos a trazar un poquito, ¿verdad? De una manera un poquito más general. Pero quisiera yo leer este pasaje, que lo vamos a como enfocarnos en este pasaje para siempre ayudarnos con el contexto. Y el pasaje se encuentra en el capítulo 3, el versículo 14 y adelante. 14 y adelante. Y tenemos que sentir lo que Pablo sintió, hermanos. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí Pablo termina, podemos decir, la primera división de esta carta, el versículo 14, el versículo 21, que es una clímax final apropiada para ya entrar en lo que él quiere, en una manera, exhortarles en su vida práctica, el versículo del capítulo 4 y adelante. Pero hasta este punto él les ha preparado, y podemos poner diferentes temas para los primeros 3 capítulos, como ya el segundo año ya me imagino que han entrado profundamente en esto. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es que Pablo se ha enfocado en los primeros 3 capítulos en, podemos decir, la formación de la iglesia. La formación de la iglesia. Para Pablo, la formación de la iglesia es una acción de Dios maravillosa, tan maravillosa. Y entonces él lo explica en diferentes maneras, la formación de la iglesia, podemos decirlo de esa manera. Hermano, realmente capítulo, estos capítulos, este libro, ¿verdad? Si uno quiere saber más de la iglesia, uno quiere saber cómo conducir en la iglesia, tal como en 1 Timoteo, bueno, no podemos pasar por alto el libro de Efesios. El libro de Efesios. Es interesante, hermanos, que encontramos como trasfondo, para darle como una general una vista panorámica, encontramos en el primer capítulo que somos bendecidos, dice ahí versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, usted ya sabe, esta frase es
primordial. Esta frase es tan importante en todo esto. En Cristo. Y entonces lo que vemos, hermanos, en los versículos 4 y adelante, lo que vemos es que Él habla ahora, podemos ponerlo de esta manera, el diseño de la iglesia, que el diseño fue hecho por Dios el Padre. Él diseñó que un día habrá la iglesia, y entonces Él predestinó y diseñó y planeó esa gran obra. Y vemos que el impulso de este diseño, hermanos, es lo que dice aquí el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. El impulso del diseño de Dios, lo que le motivó diseñar todo lo que iba a tomar lugar en el futuro, era su amor. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, otro sinónimo, el sinónimo del amor, puro afecto de su voluntad. A la alabanza de la gloria de gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y vemos ahí aún implícito, ¿verdad?, el amor en la Trinidad. Entonces vemos aquí el amor electivo que logró nuestra santidad, el amor electivo que logró nuestra adopción por medio de Jesucristo. Se puede continuar, no para tomar mucho tiempo. Logró nuestra aceptación en Cristo. Este amor electivo logró nuestra redención, el perdón del pecado. Este amor electivo logró nuestra futura esperanza de formar parte de una gloriosa familia en Jesucristo, versículo 9 a 10, dándonos y conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él tenía como propósito a reunir. Entonces tenemos esta esperanza futura donde vamos a formar parte de esta gran reunión en Cristo Jesús. El amor electivo logró nuestra herencia, versículo 1 a 11 a 12, y logró nuestro sello del Espíritu Santo, de la segura redención final. Y entonces vemos en versículo 15 al 23 que al haber alabado a Dios por todas estas bendiciones, ahora Él dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro ¿qué? Amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y entonces esto causa que Él ore por los efesios, y vemos entonces que Él tiene una oración que se describe el 15 al 23, específicamente el 18 al 23, que ellos tengan mejor concepto de su esperanza, mejor concepto de sus riquezas y mejor concepto de su poder. Versículo 19 a 23. Y cuando habla del poder, miren lo que dice: igual, el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Entonces ahora está describiendo ese poder. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces vemos que el poder logró que Cristo sea exaltado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo tiene esta autoridad y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dio a Cristo a la iglesia como la cabeza, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo.
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces él ha hablado del diseño de esta obra de Dios, y ahora él explícitamente dice que Cristo es la cabeza de esta obra que Dios ha diseñado desde el principio, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Pero cuando hablamos de cuerpo de Cristo, ¿qué nos dice eso? ¿Qué es lo que manifiesta en nuestras mentes ese concepto de cuerpo de Cristo? Hay una intimidad entre la iglesia y Cristo, su cabeza. Es su propio cuerpo. No me puedo desligar de mi cuerpo. Yo tengo deberes, ¿verdad? Instintos del cuerpo para cuidarlo. Lo vemos en el capítulo 5. Este concepto del cuerpo, hermanos, tan importante, de demostrar esta intimidad. Entonces, esto es el diseño de la iglesia, con su cabeza. Y en una manera breve, hermanos, lo que vemos del capítulo 2 y el capítulo 3, en diferentes maneras, con diferentes ilustraciones, en una manera breve y sencilla, lo que Pablo habla es la formación de la iglesia. La formación de la iglesia. Cómo era uno antes y cómo es uno ya después. Vemos en el capítulo 2, versículo 1 y 3, la posición individual. Y podemos dividir de esta manera la posición individual, la vida en Cristo. Vemos el pasado, el presente, el poder. Y entonces los versículos que siguen, versículo 11 y adelante, vemos la posición corporal. Reconciliación de dos pueblos, el pasado, el presente. Interesante cómo Pablo hace eso. Él quiere demostrar qué es lo que hizo Dios para formar la iglesia. Esto, hermanos, es increíble. Es increíble. El pasado, bueno, individualmente éramos muertos. Éramos nosotros muertos. Miren, ahí dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que era nuestra vida antes. Pero, versículo 4, pero Dios, bueno, me imagino que ustedes enfatizaron eso también, ¿verdad? Esto fue la condición anterior, y estoy hablando de la formación de la iglesia. Ocurrió con los individuos siendo muertos, pero Dios que es rico en misericordia por su gran ¿qué? Amor, por su gran amor con que nos amó, por su amor, su gran amor con que nos amó. Ahí enfatizando esto de amor, hermanos, el impulso, el poder, el fundamento de esta formación es el amor de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo está emocionado, porque él ha visto en su propia vida como él perseguía a la iglesia y perseguía a los cristianos, pero Dios lo agarró y lo sacudió. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba otro soldado para Cristo. No, porque Dios lo amó. Por amor, Dios lo salvó. Eso es el caso de cada uno de nosotros, hermanos, en Cristo. Por amor, Dios nos salvó. Ahora, Él quiere agrandar un poquito más la imagen. No hablar solo individual, pero ahora hablar de una manera corporal. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo